Durante siglos hemos escuchado relatos de un imperio gigantesco llamado Tartaria. Sus mapas existían, sus símbolos eran visibles, pero un día, como por arte de magia, desapareció por completo de la historia oficial que todos conocemos. ¿Cómo es posible que algo tan vasto simplemente se esfume? La historia la escriben los vencedores, y a veces, lo que se borra, se pierde para siempre. Quizá Tartaria no fue un mito, sino un imperio que el mundo decidió olvidar. ¿Y si te dijera que existen mapas que simplemente no deberían existir? Si buscas en archivos y bibliotecas, encontrarás decenas de mapas antiguos, datados entre los siglos XVI y XIX, que muestran un territorio enorme, llamado Gran Tartaria. Este imperio se extendía desde Europa del Este hasta las costas del Pacífico, abarcando Siberia y gran parte de Asia Central. Un imperio tan inmenso que rivalizaba en tamaño y poder con las potencias más grandes de su época. Y sin embargo, lo más extraño es que la historia moderna apenas lo menciona. Nos dicen que Tartaria era solo un término genérico que los cartógrafos europeos usaban para nombrar las tierras desconocidas de Asia, habitadas por tribus nómadas. Pero los mapas son increíblemente detallados. Muestran ciudades, fronteras definidas y hasta escudos de arma. ¿Por qué dibujar con tanto detalle algo que supuestamente no existía? Es posible que un imperio entero fuera eliminado deliberadamente de nuestros libros de texto, reducido a una simple nota al pie de página. Las evidencias cartográficas sugieren que hay mucho más en esta historia de lo que nos han contado. Pero la cosa se pone aún más interesante. Hay quienes creen firmemente que los tartarios no solo eran un pueblo vasto, sino que dominaban una tecnología muy adelantada a su época. Cuando observamos la arquitectura antigua que se atribuye a este supuesto imperio, vemos cosas que desafían la lógica. Cúpulas gigantescas que parecen imposibles de construir sin grúas modernas. Torres y obeliscos que se asemejan a antenas metálicas y estructuras que, según algunos investigadores, no eran solo edificios, sino auténticas máquinas energéticas. Se especula que estas construcciones podían extraer energía libre de la atmósfera, una especie de red eléctrica inalámbrica global. Muchos edificios antiguos, repartidos por todo el mundo, muestran patrones geométricos y diseños que no encajan en absoluto con las herramientas rudimentarias que oficialmente se usaban en esa época. ¿Cómo se lograron esas cúpulas perfectas, esas columnas simétricas, esas fachadas intrincadas? La narrativa oficial nos habla de martillos, cinceles y trabajo manual, pero las estructuras parecen gritar una historia diferente, una historia de conocimiento y tecnología perdidos. Y esto nos lleva a los edificios que no coinciden con su entorno ni con su época. Piensa en las majestuosas catedrales góticas, los palacios neoclásicos y esas enormes estructuras con cúpulas que encontramos en ciudades de Europa, Rusia, Asia e incluso América. Oficialmente, se atribuyen a diferentes culturas y periodos, pero todos comparten un estilo arquitectónico sorprendentemente similar, conocido como estilo imperio. Columnas perfectas de una sola pieza, arcos enormes que desafían la gravedad, y ornamentos tan detallados que parecen imposibles de tallar sin maquinaria moderna. La teoría tartariana sugiere que estos edificios no son construcciones aisladas, sino los restos de una civilización global unificada. ¿Fueron todos estos edificios parte de la red de Tartaria? Son la prueba silenciosa de un imperio que conectaba el mundo mucho antes de lo que pensamos. La similitud es tan grande que uno no puede evitar preguntarse si la historia que nos han contado sobre su origen es realmente la correcta, o si son los vestigios de un pasado olvidado que ha sido deliberadamente reinterpretado. Más allá de la arquitectura y los mapas, también existen relatos escritos, en cartas, diarios de viajeros y libros antiguos. Se habla de un pueblo fuerte, culto, tecnológico y muy organizado. Estos textos describen a los habitantes de Tartaria
no como bárbaros nómadas, sino como una sociedad avanzada con profundos conocimientos de ingeniería, matemáticas, astronomía y, según algunos, hasta de electricidad y acústica. Se decía que sus ciudades eran magníficas y que su sistema de gobierno era justo y eficiente. Sin embargo, la historia oficial contradice por completo estos relatos. Los académicos modernos insisten en que Tartaria era solo un nombre geográfico para territorios desconocidos y que no hay pruebas de un imperio unificado. Pero, ¿qué hacemos con estos testimonios de primera mano? ¿Eran todos los viajeros unos mentirosos o fantasiosos? ¿O acaso estaban describiendo una realidad que más tarde fue sistemáticamente borrada de los registros históricos? Es una batalla entre los documentos antiguos y la narrativa académica actual. Entonces, si Tartaria fue tan grande y poderoso, ¿qué le pasó? ¿Cómo pudo desaparecer sin dejar un rastro más claro? Aquí es donde la teoría se vuelve más oscura. Algunos investigadores independientes creen que no fue una caída gradual, sino una destrucción deliberada. Postulan que a finales del siglo XVIII o principios del XIX, hubo una gran catástrofe o una guerra global oculta, un conflicto en el que las potencias emergentes del mundo occidental se unieron para destruir al imperio tartario y apoderarse de sus territorios y conocimientos. Se habla de inundaciones de lodo masivas que enterraron ciudades enteras, de incendios misteriosos que consumieron registros históricos y bibliotecas, y de una reescritura masiva de la historia. Después de este supuesto cataclismo, los mapas cambiaron drásticamente, los nombres de ciudades y regiones desaparecieron, y el poderoso imperio de Tartaria fue reducido a una simple nota al pie, una curiosidad para los historiadores. Su legado fue borrado, y su historia reescrita por los vencedores. Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿fue Tartaria un imperio real, con una tecnología asombrosa que fue borrado de la historia? ¿O es simplemente una gran confusión geográfica, una interpretación errónea de mapas antiguos por parte de teóricos de la conspiración? La verdad es que hay demasiadas coincidencias, demasiadas anomalías arquitectónicas y demasiadas preguntas sin una respuesta satisfactoria. Los edificios de estilo imperio, que se encuentran en todo el mundo. Los mapas detallados que muestran una nación donde se nos dice que no había nada. Los relatos de viajeros que contradicen la historia oficial. Todo apunta a que hay piezas del rompecabezas que no encajan. Quizás la verdad se encuentra en algún punto intermedio. O quizás estamos ante uno de los mayores encubrimientos de la historia de la humanidad. La historia oficial parece tener grietas, y por esas grietas se asoma la sombra de un imperio olvidado. Al final debemos recordar una frase clave: la historia la escriben los vencedores, y lo que se borra, lo que se omite deliberadamente de los libros, se pierde para siempre en las brumas del tiempo. Quizás Tartaria no fue un mito, quizás fue un imperio real, una civilización avanzada cuyo recuerdo fue convenientemente eliminado para que el mundo pudiera ser moldeado a imagen y semejanza de sus conquistadores. La próxima vez que veas un edificio antiguo y majestuoso, pregúntate si la historia que te han contado sobre él es la única posible. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.